Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por estar pendiente a este programa. Damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha cuidado y hemos siempre disfrutado de las bendiciones de nuestro Señor. Y espero que ustedes también puedan decir lo mismo. Dios es grande con nosotros. Este día estaré hablando sobre nacer de nuevo. Ese será el tema, nacer de nuevo. Y voy a estar hablando de un personaje muy conocido en la Biblia. Su nombre es Nicodemo. Y está en Juan capítulo 3. Y la porción que voy a estar leyendo está del versículo 1 al versículo 6. Pero antes, quiero que escuchemos esta alabanza. Renuévame, Señor, en labios de nuestra hermana Natalie Quiroz. Nacer de nuevo. Juan 3, 1 al 6.
dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió nuevamente Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oremos. Señor, invoco tu nombre para pedirte, Señor, que nos ayudes a entender y aprender, siendo beneficiados con la experiencia de este hombre. Qué buena historia para reflexionar. Amén. La mayor parte de las veces vemos a Jesús rodeado de personas sencillas, pero aquí lo vemos en contacto con uno de los de la aristocracia de Jerusalén. Hay algunas cosas que sabemos de Nicodemo. Por ejemplo, Nicodemo tiene que haber sido rico. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y áloes. Veamos lo que dice Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes a Jesús, como 100 libras, que solo podía comprar uno que fuera rico. Nicodemo era fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Nunca fueron más de 6,000. Formaban lo que se llamaba jaburá, una jaburá. Era una hermandad. Ellos se conocían muy bien y hacían un pacto. Se ingresaba en esta hermandad comprometiéndose ante 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. ¿Qué quería decir eso? Para los judíos la ley era la cosa más sagrada del mundo. La ley era los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Creían que era la perfecta palabra de Dios. El añadirle o quitarle o sustraerle una sola palabra era pecado mortal. Ahora bien, si la ley era la palabra completa de Dios, eso quería decir que contenía todo lo que una persona necesitaba saber para vivir una vida buena. Todo se encontraba en estos 5 libros. Solamente tenían que deducir de su contenido. La ley, tal como se encontraba, consideraba en un conjunto de grandes principios amplios y nobles que cada uno tenía que aplicarlos a su vida. Pero para los judíos posteriores, eso no era suficiente. Decían, la ley es completa.
contiene todo lo necesario para vivir una vida buena. Por tanto, en la ley tiene que haber una regla que gobierne cualquier incidente posible para cualquier momento de su vida y para todas las personas. Así es que se dedicaron a extraer de cada principio de la ley un número incalculable de reglas nuevas y normas para gobernar cualquier situación imaginable de la vida. En otras palabras, cambiaron la ley de los grandes principios en un legalismo de reglas adicionales interminables. El mejor ejemplo de lo que hacían se ve en la ley del sábado. En la Biblia se nos dice sencillamente que debemos de acordarnos del sábado para mantenerlo como un día santo y no hacer en él ningún trabajo, incluyendo al patrón, sus criados y animales. No contentos con eso, los judíos de tiempos posteriores se dedicaron hora tras hora a definir lo que es un trabajo y hacer la lista de todas las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer el día sábado. La Mishnah es la codificación de la ley tradicional. Los escribas se pasaban la vida deduciendo estas reglas y normas. En la Mishnah, la sección acerca del sábado ocupa no menos de 24 capítulos. El Talmud es el comentario de la Mishnah. Y en el Talmud de Jerusalén, la sección dedicada a las leyes del sábado ocupa 64 columnas y media. Y en el Talmud de Babilonia, 156 páginas, revés y derecho. Y se nos dice que un rabino pasó 2 años y medio estudiando uno de los 24 capítulos de la Mishnah sobre el sábado. La clase de cosas que hacían era algo así como un nudo, hacer un nudo el día sábado. Eso era considerado hacer un trabajo, pero había que definir qué era un nudo. Los siguientes son los nudos que era pecado hacer. El nudo de los conductores de camellos y el de los marineros. Y tan pecado es tanto el hacerlo como el deshacerlos. Por otra parte, los nudos que se pueden atar y desatar con una sola mano eran permitidos. Además, una mujer podía atarse la abertura de la falda y la cinta de las sandalias y de la faja y de los pellejos del vino o de las aceitunas. Ahora veamos lo que sucedía. Supongamos que un hombre quería bajar la cubeta para sacar agua el sábado de un pozo. No podía atarle la cuerda porque era ilegal hacer un nudo en una cuerda el sábado, pero lo podía atar al cinturón de la mujer para bajarlo, porque el nudo del cinturón en la mujer sí era legal. Esa era cosa de vida o muerte para los escribas y fariseos. Eso era la religión,
la manera de servir y agradar a Dios según ellos. Tenemos el ejemplo de viajar el sábado. Éxodo 16, 29 dice así: estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él el séptimo día. Así que lo que se podía viajar el sábado se limitaba a 2,000 codos, es decir, algo menos de 1 kilómetro. Pero si se ataba una cuerda de lado a lado al final de la calle, toda la calle se consideraba la casa de uno y se podía recorrer a partir de la cuerda. O si se depositaba alimentos suficientes para una comida el viernes antes de la puesta del sol, que era cuando empezaba el sábado. En algún lugar, ese lugar se convertía técnicamente el principio para poder se empezaba más bien para poder, ahí se comenzaba una distancia. Las reglas se amontonaban al infinito. Podemos ver el ejemplo que de llevar una carga. Jeremías 17, 21, 24. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Entonces había que definir lo que era una carga. Y se decía que era comida comparable a un higo seco. El vino necesario para mezclarlo en una copa. Un sorbo de leche. La miel que se podría usar para una herida. El aceite necesario para ungir un miembro pequeño, el agua necesaria para disolver un colirio, etcétera, etcétera. Así que se tenía que definir si una mujer debía llevar un broche el sábado o no. Si se podía llevar una pierna o una dentadura postiza. O si eso sería llevar una carga. Se podía levantar una silla o llevar en brazos a un niño. Y así se prolongaba indefinidamente las discusiones y las disposiciones. Las discusiones por desacuerdos en el incumplimiento de reglas por los hombres siempre han existido. El nombre de fariseo quería decir separado, un hombre aparte, y los fariseos eran los que se separaban de la vida ordinaria para observar todos los detalles de la ley de los escribas. ¿Por qué es necesario saber todas estas cosas en esta lección? Porque estamos tratando de entender a Nicodemo. Y es importante saber de su historia, quién era él, y de dónde salió, de dónde lo sacó Dios, y quién era este hombre, aparentemente sabio e inteligente. Nicodemo era fariseo, y es sorprendente que quisiera hablar con Jesús, un hombre que tenía esa idea de la bondad y que estaba entregado a esa clase de vida porque estaba convencido de que era la manera de agradar a Dios. Nicodemo era uno de los gobernantes de los judíos, era miembro del Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, que estaba formado por 60 miembros. Por supuesto que bajo el dominio romano, sus poderes estaban muy limitados, pero seguía siendo considerable
eran considerables, importantes. El Sanedrín tenía jurisdicción sobre todos los judíos en el mundo. Y una de los deberes era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Así que resulta más sorprendente de que Nicodemo quisiera hablar con Jesús. Es posible que Nicodemo perteneciera a una familia muy distinguida, judía. Fue por la noche cuando vino Nicodemo a ver a Jesús. Lo que puede haber sido por una de dos razones. Primero, puede que fuere por precaución. Podría ser que Nicodemo no estaría dispuesto a comprometerse viniendo de día a Jesús. No le podemos condenar por eso. Bastante sorprendente es ya que un hombre de su categoría viniera a Jesús, como y cuando fuera. Era significante venir de noche o no venir. Fue un milagro de la gracia de Dios el que Nicodemo venciera sus prejuicios y principios y sentido de la vida lo suficientemente para venir a Jesús. Segundo, pero puede que fuere por otra razón. Los rabinos decían que la mejor hora para estudiar la ley era por la noche, cuando no se presentaban distracciones. Durante el día Jesús estaba siempre rodeado de gente. Puede ser que Nicodemo viniere a Jesús por la noche porque quería hablar a solas y sin interrupciones con él. Nicodemo era un hombre con inquietudes, con muchos honores, pero con un gran vacío en su vida. Vino a hablar con Jesús a ver si encontraba la luz de las tinieblas, de la noche. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar en el reino del cielo es, por tanto, llevar una vida en la que sometemos todo voluntariamente a la voluntad de Dios. Es haber llegado a una situación en la que aceptamos la voluntad de Dios de una manera perfecta y completa. Ahora vamos a fijarnos en la condición de hijos. En un sentido, es un privilegio tremendo a los que creen que se les concede el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es la misma esencia de la condición de hijos de obediencia. Si me amáis, mandad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 15 y 21. La esencia de la condición de hijos es el amor. La esencia del amor es la obediencia. No podemos ser sinceros si decimos que amamos a una persona y hacemos cosas que hieren y entristecen su corazón. Ser hijo es un privilegio del que se participa solamente cuando se rinde una obediencia perfecta. Así pues,
ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios son la misma cosa. Los hijos de Dios y los ciudadanos de su reino son las personas que han aceptado completamente y libremente la voluntad de Dios en sus vidas. La vida eterna es la clase de vida que vive Dios, la vida de Dios mismo. Ahora fijémonos en la vida eterna. Es mejor llamarla eterna que perdurable. Lo principal de la vida eterna no es simplemente una cuestión de duración. Está claro que una vida que se prolongará indefinidamente podría ser el infierno, lo mismo que un cielo. La idea que subyace en la vida eterna es la de una cierta calidad de vida, en la cual hay solamente uno al que se le puede aplicar ese adjetivo eterno, y es solamente Dios. El amor a la vida eterna es llegar a participar de la clase de vida que es la vida de Dios. Es estar por encima de todo lo que puede considerarse humano y pasajero, y entrar en el gozo de la paz que pertenecen solamente a Dios. ¿Está claro? Que no se puede entrar en esa íntima comunión con Dios a menos que le ofrezcamos el amor, la devoción y la obediencia que le son debidos y que nos introducen a ella. Aquí tenemos pues tres grandes concepciones: entrar en el reino del cielo, llegar a ser hijo de Dios y participar de la vida eterna. Las tres dependen y son productos de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Aquí es donde se introduce la idea del nuevo nacimiento. Es lo que enlaza y armoniza estas tres concepciones. Está claro que tal como somos y dependiendo de nuestras fuerzas, somos absolutamente incapaces de rendir a Dios esa perfecta obediencia. Solo cuando la gracia de Dios llega a tener posesión en nosotros y nos cambia, podemos darle a Dios reverencia, devoción que le debemos. Nacemos de nuevo por medio de Jesucristo. Es cuando le entregamos nuestro corazón y vida, cuando se produce el cambio. Cuando esto sucede, nacemos de agua y del Espíritu. Aquí hay dos ideas. El agua es el símbolo de la limpieza. Cuando Jesús toma posesión de nuestra vida, cuando le amamos con todo nuestro corazón y nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados por Cristo, el Espíritu es el símbolo del poder. Cuando toma posesión de nuestra vida, no es solo que nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados. Si esto fuera todo, podríamos volver otra vez a arruinar. Pero entra en ella un nuevo poder que nos permite ser lo que por nosotros mismos no podríamos ser, y hacerlo que por nosotros mismos no podríamos llegar a hacerlo tampoco. El agua y el Espíritu representan la limpieza y fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro. Por último, en este pasaje, Juan establece una gran ley.
lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. La persona buena no es nada más que carne, y sus posibilidades se limitan a las de la carne. Por sí misma, la persona no puede salir de la frustración y del fracaso. Eso lo sabemos muy bien. Es el hecho universal de la experiencia humana. Pero la esencia misma del espíritu mismo y del poder y de la vida que está por encima de la vida del poder humano es cuando el espíritu toma posesión de nosotros, la vida derrotada de nuestra naturaleza humana se transforma en una vida victoriosa de Dios. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan total que solo se puede describir como renacimiento o recreación. Este cambio se produce cuando amamos a Jesús y le dejamos entrar en nuestro corazón. Entonces se nos perdona el pasado y el Espíritu nos capacita para el futuro. Entonces podemos aceptar la voluntad de Dios de una manera verdadera. Y entonces llegamos a ser ciudadanos del reino del cielo e hijos de Dios y a entrar en la vida eterna que es la misma vida de Dios. Nicodemo era un hombre que oía de Jesús. Su condición no le permitía ante la sociedad, ante sus amigos, ante las personas que le conocían, tomar una decisión o expresar lo que él creía. Y esa es la condición de muchas personas en todas las generaciones. Estar sujeto a las demás personas y no sentir la libertad de poder expresar y poder ser la persona que quiere ser, es tener un yugo que no lo ve, pero lo siente y lo ata. Y Nicodemo sentía todo esto. Es posible que la fuerza de la sociedad a la que él pertenecía le hizo llegar de noche, pero no importa la hora o el día que lleguemos a Cristo. Cristo nos espera. Lo que Cristo quiere es que salgamos de esa oscuridad o ignorancia, de ese atamiento espiritual o psicológico que podamos tener. Cristo quiere darnos el amor, la salvación, esa libertad plena que toda persona anhela tener y que solamente la podemos encontrar en Cristo. En ninguna otra persona no hay otro medio que donde el hombre pueda encontrar la libertad completa. Así como Nicodemo deseaba tenerla, la obtuvo. Así como él, cada uno de nosotros hemos tenido una oportunidad o tenemos una oportunidad para buscar a Cristo, a renunciar todo aquello que ya sabemos que está incorrecto. Es voluntario. Busquemos lo que verdaderamente creemos que es la libertad. Jesucristo es la verdad y es la libertad que todo hombre busca. Es mi deseo que Dios pueda ayudarle a poder entender todas estas cosas que la Biblia nos habla, que son con el propósito de que cada uno en cada generación pueda dedicar un tiempo para meditar sobre estas grandes verdades que tienen que ver con la vida eterna. Recordemos algo, el Espíritu nunca muere.
El alma nunca muere. Después de lo físico, nos espera una vida eterna, y esa es una vida espiritual. ¿Está usted listo para comenzar esa vida eterna? Nicodemo tuvo dificultades, y muchas personas también lo tienen. Permítame orar por usted. Solamente Dios puede obrar en nuestros corazones. Ha sido difícil para muchas personas aceptar esa gran verdad, pero Cristo tiene poder para hacernos vencedores y renunciar a toda ignorancia o toda cosa que no hemos visto con claridad, porque quizás nunca nos lo enseñaron o nunca leímos la palabra de Dios. Ahora hay muchos medios donde podemos leer la Biblia y usar nuestras propias conclusiones, porque al fin y al cabo es beneficio nuestro. Voy a orar por usted. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Padre, porque tenemos historias tan interesantes en tu palabra, las cuales nos ayudan a entender cosas que por generaciones hemos ignorado, creyendo que estábamos en lo correcto. Señor, quiero pedirte por estas personas que han entendido cuál es la verdad, pero quizás se encuentran como Nicodemo se encontraba, con esa dificultad de tomar una decisión, la cual hizo, quizás por la cual llegó a ti, Señor, en la noche, porque quizás se avergonzaba de que le criticaran. Quiero pedirte, Señor, para que como ejemplo de este hombre tan influyente en la vida judía, también, Señor, pueda ayudar a muchos de los que están oyendo o han oído esta historia a tomar una decisión positiva, verdadera y de libertad. Y que puedan, Señor, experimentar lo que Nicodemo experimentó y lo que hemos experimentado todos los que te hemos aceptado como Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Bendice, Señor, con ese poder que solamente tú tienes, a cada una de las familias, de las personas que están, Padre Santo, oyendo tu palabra. Señor, permítenos confiar en ti. Amén y amén. Bendiciones para todos.